El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos empezado el tiempo ordinario en el que el Señor nos invita, una vez que hemos vivido los misterios de la Navidad, en los que vemos y se revela claramente con la Epifanía, que es su manifestación, que Él ha venido para asumir nuestra condición humana, y asumiéndola, incluso el pecado. En todo se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado, pero asumiéndolo para destruirlo, para expiar por él, para repararlo todo. Él abre las puertas al camino que nos llevará a la plena divinización nuestra, porque para eso fuimos creados, para participar en la vida divina, para ser como Él es, que se cumpla la vocación por la que fuimos creados a su imagen y semejanza, que nos hizo hijos de Dios. Para que esto ocurra, hemos escuchado en esta primera semana la oración colecta en la que pedimos a Dios nuestro Padre que nos dé luz para conocer las obras que tenemos que hacer, para conocer su voluntad, y que nos dé fortaleza para cumplirla. Y en esto consiste la vida cristiana, en conocer, amar, servir a Dios y mediante esto salvar nuestras almas. Y escuchamos en el Evangelio cómo el Señor, que empieza su vida pública a partir de su bautismo, porque su vida que nos redime, que nos santifica, que nos diviniza, la empezó a vivir desde el instante mismo de su encarnación. Pero su vida pública, quitados esos momentos de epifanía, de manifestación de Él al inicio de su vida, como lo fue para la Virgen Santísima en primer lugar, para San José, para los pastorcitos, para Simeón y Ana, y para los Reyes Magos. Después de esto, Jesús se mantiene oculto, porque está preparando la gran obra que Él vino a cumplir, que era no solo redimirnos, sino restaurar el reino de su Padre en medio de nosotros, el reino de la voluntad de su Padre. Así que con el bautismo se concluye toda esta etapa de manifestación de epifanía. De hecho, el bautismo es una teofanía. Si las otras eran epifanía, quiere decir manifestación, pero en el bautismo no solo hay una manifestación de Él, sino una manifestación del Padre y del Espíritu Santo. Y aquí empieza con el bautismo la revelación de la verdad del único Dios verdadero, que son tres personas divinas. Esto es una realidad que no era conocida en el Antiguo Testamento. Conocían al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, el que había dado a Moisés, que había hecho alianzas con los patriarcas, que había dado la ley a Moisés y que había enviado profetas. Pero en ninguno de todos estos
de todas estas revelaciones que Dios iba haciendo de sí mismo para conquistar al hombre, para purificarlo, para restaurar en él la condición de hijos. En todo este caminar de la humanidad, que es la historia de salvación, no se había revelado el misterio de la Trinidad, y a este no tenemos acceso con el uso de la razón. La razón no nos puede llevar tan alto, ni nos podía llevar la razón humana, por muy inteligentes que fuéramos, no solo uno que otro, sino todos juntos. No podíamos concluir que Dios era un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo y un solo Dios verdadero, ni que ese Dios se iba a hacer hombre. No podíamos concluir eso. Así que si eso Dios no nos lo revelaba, era imposible para el hombre alcanzar el conocimiento de estas verdades, que son las verdades fundamentales de nuestra fe: el misterio de la Trinidad, el misterio de la encarnación. Así que con el bautismo, no solo Jesús pasa de la etapa de preparación que Él está realizando en su vida oculta, sino pasa a su vida pública, en la que va a manifestar la razón de su venida y manifestar quién es Él. Que estaba todo profetizado, pero no como si se tratara de una persona distinta de Dios. No se sabía que había 3 personas en Dios. Y Jesús viene no solo a realizar esta obra de redención respecto a los seres humanos y en su coronación devolvernos el reino de su voluntad, sino dice la Escritura que Él vino a destruir las obras del diablo. Entonces esta es una dimensión que normalmente no nos detenemos a considerar. Escuchábamos en el Salmo de cómo el Señor en el de diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Era la antífona, el estribillo que respondíamos, sobre todas las obras de sus manos. Así que Jesús venía a restablecer toda la creación, y antes de que existiéramos los seres humanos, fueron creados los espíritus del cielo, todos los coros de los ángeles. Puestos a prueba, una parte de ellos se rebeló a Dios, se convirtieron en demonios, y por permisión de Dios intervienen en la creación. Son parte de la creación, pero intervienen en la creación de lo más bello que Dios había creado, que era el hombre. Y consigue el maligno seducir a los primeros padres e infectar de esta manera a la humanidad, hacerse señor de todos los hombres. Quedan todos esclavizados a él, y el hombre es incapaz de liberarse de esta esclavitud, y los va pervirtiendo más y más y más, al punto que cuando se llega al tiempo del diluvio, el Señor dice: toda carne se ha corrompido, voy a destruir la humanidad. Y el Señor intervino con el diluvio. Así que la acción del maligno es una acción que abarca todos los siglos, y que Jesús enfrenta desde su encarnación. Y Él venía a poner las cosas en orden, a destruir las obras del diablo. Y por eso vemos en los evangelios que tantas veces los espíritus inmundos reconocen que Él es el Hijo de Dios, y el que ha sido enviado a acabar con el reino de ellos, con esta esclavitud que ellos han impuesto al género humano, y a arrancar de las manos de ellos a estos seres humanos que le pertenecen a Dios. Y por eso quedan maravillados los que están escuchando a Jesús, cuando este espíritu inmundo da testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Pero Jesús no quiere que la fe en que Él es el Hijo de Dios la adquiramos a través de los demonios, porque el demonio por definición es mentiroso, así que no es confiable el testimonio. Ellos tienen
que decir la verdad cuando son presionados por Dios para hacerlo, pero no porque les nace del corazón ni porque ellos se identifican con esa verdad, sino porque hay alguien más poderoso que ellos que les obliga a hacerlo. Pero el Señor quiere la respuesta de fe a su persona divina, a la voluntad del que lo ha enviado, libremente, que nazca del corazón del hombre espontáneamente. Y para que nazca, Dios nos da todas las gracias que necesitamos. Por eso pedíamos en la oración colecta que nos dé luz para conocer su voluntad y la fortaleza y la perseverancia para cumplir esa voluntad. Así que el Señor, y esto maravilla a la gente de aquel tiempo, con gran autoridad manda a este espíritu inmundo que se calle y que salga del hombre al que tiene poseído. Y tiene que obedecer, porque es la omnipotencia de Dios la que está actuando, es Cristo mismo, ¿no? Así que Jesús no solo nos habla de la verdad, Él es la verdad. Y la verdad, dice Él, os hará libres. Así que Jesús realiza esto tantas veces desde el inicio, a lo largo de toda su vida pública, pero especialmente al inicio, para que quede claro que Él no es como los escribas y fariseos, que han estudiado un poco o mucho la Escritura, que más o menos se la saben, que se copian unos a otros, pero que no hablan desde el corazón, hablan por lo que con la cabeza han podido aprender. Jesús no, cuando Jesús habla es la verdad eterna que está hablando. Por eso dice, el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán jamás, porque Él es la verdad. Y sobre esa palabra eterna, por esa palabra eterna, todo ha sido creado, todo es sostenido en la existencia. De modo que esto maravilla a la gente y por eso quedan todos estupefactos al oírlo, ¿no? Es una nueva doctrina esta. Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y por eso la fama de Jesús se extiende por toda Galilea. Y a nosotros el Señor nos invita a que escuchemos esta palabra, porque esta palabra no pasará jamás. Las palabras de Él son palabras de vida eterna. Y de esto Él quiere que hagamos un tesoro, que su palabra sea nuestro tesoro, porque el que acoge esa palabra y la guarda como hacía la Virgen Santísima en su corazón meditándola, va siendo poco a poco transformado por esa palabra. Esa palabra tiene virtud de comunicar la vida eterna, es decir, de irnos divinizando, no solo empezando por purificarnos, por iluminarnos, por santificarnos, sino termina transformándonos en lo que ella es, porque lo que dice lo hace. Esa palabra es omnipotente. Pero en el caso de nosotros, que no somos criaturas sin inteligencia y sin voluntad, Dios no solo lo que dice lo hace, sino que quiere que nuestra voluntad y libre albedrío y nuestra inteligencia y nuestro corazón quieran lo que Él quiere. Por eso a Jesús le interesa tanto que comprendamos su palabra, para que libremente nos adhiramos a ella, la hagamos nuestra, la hagamos vida nuestra, ¿no? Así que le pedimos a la Virgen, que es el modelo perfecto de escucha y de poner en práctica la palabra de Dios, al punto que se hizo su propio Hijo, se hizo carne en ella, que nos ayude a cumplir esta gran obra, y que seamos así testigos de Jesús. Si dejamos que esa palabra nos invada, nos transforme, nos saldrá de la abundancia del corazón, hablará la boca, y como lo que hablará será palabra de Dios, porque esa palabra ha hecho morada en nosotros, pues con la eficacia que tiene esa palabra podremos ayudar a que este mundo esté cada vez más en sintonía con la voluntad de Dios. Y al final esa palabra triunfará.
y establecerá su reino sobre la tierra. Pase lo que pase, las cosas se pongan como se pongan, la palabra de Dios es eterna. Todo lo demás pasará. Esto no pasará jamás. Si de este tesoro que no pasará jamás lo hacemos nuestro tesoro, pues tendremos todos los bienes que esta palabra contiene. Que así sea.